esta mañana. Para nosotros es un placer siempre tener a mi doctor con nosotros predicando la palabra del Señor. Pero no solamente mi doctor, mi amigo, tener a su familia como amigos nuestros es una bendición. Bienvenidos una vez más desde la bella República Dominicana, el doctor Méndez. Fuerte el aplauso por la vida de... Doctor. Buenos días, pastor. Suelte Bendiciones. la que ya camina, dice el México. No. Muy buenos días, hermano, que Dios le bendiga. Quiero darle las gracias primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, pues Él tiene control de todo y Él, esto ya lo había determinado en su tiempo, que hoy estaríamos por acá. Quiero darle las gracias a los pastores ricos por la invitación, porque ya nos sentimos de casa. Ya es como la cuarta, la quinta vez que estamos por aquí y ya nos sentimos ser parte de la familia Betel Internacional. Amén. Que Dios le bendiga. Hermanos, si tienen su Biblia, por favor, vamos a abrirla en el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 16. Me dan un amén cuando lo tengan. Y dice así: la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te obedecen. Amén. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar acá, Señor. Hoy traemos una palabra que tú has puesto en nuestro corazón, donde lo primero es lo primero, Señor. Que tú seas el centro de nuestro corazón, que tú seas lo primero. Que en este día dice tu palabra que es mejor estar un día en tus atrios, como dice el salmista, que 1000 días con 1000 años fuera de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras los corazones, que tú abras los oídos espirituales de nuestros hermanos, que tú pongas unción y favor en nuestro espíritu, que sea tu Santo Espíritu que hable a través de mí, Señor, que traiga tu palabra y que nos permita, Señor, llevar tu palabra de la mejor manera posible y que esta palabra pueda ser sembrada en los corazones de nuestros hermanos y que pueda dar fruto en su vida, Señor. Esto te lo pedimos en el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra de todo lo que va a pasar aquí en esta mañana por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues como ya dije, ya me siento parte de la familia y es un honor estar aquí hoy en la mañana. El mensaje y el tema y el título que traigo es Lo primero, lo primero. Timoteo, un hombre de Dios. Vamos a hacer un recorrido por el capítulo 4 de Timoteo. La epístola de Timoteo la escribió el apóstol Pablo a su querido discípulo, su hijo espiritual Timoteo, que era un hombre de Dios. Hay dos principios que quiero, o dos puntos principales que quiero en esta mañana escudriñar o abordar, que quiero que ustedes me acompañen. Y es el principio, pongan mucha atención, el principio número 1. Amén. Principio número 1 y el principio número 2. Amén. Son dos principios que vamos a abordar y vamos a escudriñar a través del capítulo 4 de Timoteo. Vamos a estar escudriñando y vamos a aprender, vamos a ver qué nos quiere decir la palabra ahí. En el principio número 1 lo titulamos El peligro de la apostasía de la fe y las enseñanzas erróneas. Y el principio número 2 lo titulamos Las instrucciones personales para Timoteo, donde Pablo advierte a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo. Amén. La primera carta a Timoteo tiene 6 capítulos. Es una carta pequeña y nosotros nos vamos a enfocar en el capítulo 4, que es como un puente entre el capítulo 1, 2 y 3 y el capítulo 5 y 6.
En el capítulo 1, 2 y 3, el apóstol Pablo se enfoca en las cualificaciones de los líderes de la iglesia. ¿Qué se necesita para ser un diácono? ¿Qué se necesita para ser un ujier? ¿Qué se necesita para ser un obispo? Pablo da todas las instrucciones y las cualidades y los requisitos en estos primeros capítulos, el 1, 2 y el 3, a Timoteo, que lo había asignado como pastor de la iglesia de Efesios para que, a pesar de que él era joven, para que Timoteo sepa lo que necesitaba hacer, cuáles eran las cualificaciones que necesitaba para llevar a cabo el ministerio en la iglesia de Efesios. En el capítulo 4 y 6, Pablo le da instrucciones relacionadas a varios diferentes grupos. Amén. El capítulo 4 es el tópico principal. En el capítulo 4 el tópico principal es el daño que representaban los falsos profetas, los falsos maestros, la falsa doctrina que estaban invadiendo la iglesia de Efeso en el primer siglo. Cuando nosotros hacemos un viaje en avión, antes de despegar, la flight attendant o la azafata da instrucciones, aunque casi nadie pone atención a eso, pero siempre se dan instrucciones antes de despegar para que los pasajeros estemos atentos a cosas que pueden suceder. Cuando sucede alguna circunstancia que el avión pasa por un momento terrible o por turbulencia o situaciones y la presión de la cabina se pierde, de arriba van a caer máscara con oxígeno, donde la instrucción dice que uno debe ponérsela primero. La instrucción es lo primero. Usted tiene que coger y ponerse su máscara de oxígeno para estar bien, para entonces poder ayudar al pasajero de al lado. Entonces, esta es la idea que tenemos, que queremos comunicarle hoy, hermanos, que lo primero es lo primero. Lo primero es estar en el centro de Dios. Lo primero es estar en comunión con Dios, en su presencia. Lo primero es trabajar en nuestra vida espiritual para poder ser vehículo para ayudar a otros hermanos, para ser instrumento para la gloria de Dios. Amén. Entonces, lo primero es lo primero. El punto número 1, el peligro de la apostasía y la enseñanza errónea. Si tenemos la Biblia, por favor, veamos 1 Timoteo y vamos a ver los primeros 5 versículos. Así, si me quieren acompañar leyendo de Timoteo 4, del 1 al 5, y aquí vamos a desarrollar este primer principio o este primer punto. ¿Me dan un amén cuando tengan su Biblia? Amén. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participáramos de ello todos los creyentes y todos los que hemos conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, ¿cuánto? Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Amén. Aquí vemos en el verso 1, hermano, que a través del Espíritu Santo, claramente el apóstol Pablo nos advierte de 3 peligros. Amén. Aquí hay 3 principios, 3 peligros que el apóstol Pablo le advierte al hermano Timoteo, pero que son aplicables a nuestra vida hoy en día. El peligro número 1 es la apostasía. Tenemos que estar pendientes y al tanto de la apostasía de la fe. El peligro número 2 es el peligro del engaño. Y el peligro número 3 es el peligro de la falsa doctrina. Amén. Esto lo vemos en el versículo 1. En el versículo 2 vemos que la naturaleza de la apostasía de la fe es la hipocresía de los mentirosos y la cauterización de la conciencia. El diablo es el padre de la mentira. Hay un viejo dicho que dice, y es una verdad hoy en día, es una verdad más verdad hoy en día que quizás cuando se escribió con el advenimiento del internet, las medios sociales y todo eso. Y este dicho dice que la mentira viaja bien rápido, pero la verdad camina a pie. Amén. La mentira, los falsos profetas, la falsa doctrina, las nuevas filosofías viajan muy rápido. La gente es muy atento y así eran
en el primer siglo a lo que es lo nuevo, a lo que es lo novedoso. Todo eso ya abre el interés. Entonces la mentira viaja bien rápido a través del internet, a través de los medios sociales, a través del TikTok, a través del Twitter. Mas sin embargo, la palabra de Dios, que es la verdad, viaja a pie, viaja bien lento. Y es responsabilidad de nosotros, hermanos, hacer que esa palabra viaje más rápido, usar nuestros medios sociales, nuestro internet, lo que tenemos a la mano de disponibilidad para que la verdad de Dios sea difundida y sea llevada a los confines del mundo. Amén. Amén. Siguiendo con el contexto, hermano, se dice que cuando se cauteriza la conciencia no se siente nada. Como dice, la hipocresía, lo mentiroso han cauterizado la conciencia. Cuando la conciencia se cauteriza, el cauterio es un instrumento médico con el cual yo estoy muy familiarizado, que se usa para quemar células malignas. Cuando alguien tiene cáncer, se le cauterizan las células. Es como hoy en día la radiación. La radiación viene del cauterio. Matan esas células para que no tengan sensibilidad. Entonces, una conciencia cauterizada es una conciencia que no tiene, que no sabe, que no tiene entendimiento, que no entiende, que no tiene discernimiento. Una conciencia cauterizada, como dice el apóstol Pablo acá, es una conciencia que no va a poder discernir entre el bien y el mal. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado que nuestra conciencia no sea cauterizada. Aquí en el versículo 3 vemos la falsa doctrina y las enseñanzas, donde hay el legalismo en nuestro día. Y en aquel entonces, en el primer siglo, en la iglesia de Efesios, invadía lo que es el gnosticismo, que eran conocimientos que venía de la cultura griega. Los gnósticos y los ascéticos entendían que ellos tenían un conocimiento especial. A pesar de que estaban infiltrados en la iglesia y eran cristianos plusgnósticos. Ellos entendían que ellos tenían esa relación especial, que tenían un conocimiento secreto, un conocimiento muy profundo, donde solo ellos podían tener acceso a esto. Y ese conocimiento le daba a ellos un estatus más elevado. Y de ahí vienen los ascéticos también, que se iban a montaña y se iban a sitios donde tenían ellos su experiencia espiritual de la relación con Dios para tener ese conocimiento donde ellos creían. Esto era un entendimiento de ellos, de la interpretación del cristianismo. Sin embargo, se alejaban de lo que era la palabra, de la verdadera palabra de Dios, de la verdadera palabra que era la palabra escrita. Ellos tenían su propia experiencia, su propia idea de lo que era ser cristiano. Y la iglesia de Efesios estaba invadida por este tipo de pensamiento, como hoy en día estamos invadidos por el pensamiento del liberalismo, como hoy en día estamos invadidos por el pensamiento del humanismo, donde todo gira alrededor del hombre, de lo que yo soy, de lo que yo quiero, de lo que yo siento. Hoy en día hay mucha confusión por el liberalismo, el humanismo. Hoy en día la verdad ya no es la verdad. Mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad, todo es relativo. Ya no hay verdad, ya no hay mentira, todo depende del color con que se mira, dice el poeta. Amén. Hoy en día en los humanos, por el hecho de este liberalismo, de este humanismo, de esta filosofía nueva, ya el hombre no es hombre. El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Amén. Aleluya. El alto quiere ser bajito, el bajito quiere ser alto. Alaba a Dios. El gordo quiere ser flaco, el flaco quiere ser gordo. Amén. Hoy en día hay mucha confusión, hay mucha filosofía, hay mucha teoría y tenemos que tener cuidado con todo este tipo de filosofía nueva y todo este tipo de teoría. La verdad está en la eterna palabra de Dios. Amén, amén, aleluya. Dice que la palabra de Dios es pura y está para siempre. Todo pasará, mas la palabra de Dios permanecerá. Amén. Aquí en el verso 5 vemos que Dios nos manda a santificarnos por medio de la palabra y la oración. Por lo tanto debemos ser sabios y permanecer en la verdad, cimentados en la fe, crecer en la palabra y hacer que se multipliquen nuestros hechos, que se multipliquen nuestros si se quiere, nuestros atributos, nuestro dar, nuestro llevar la palabra, nuestra obra, nuestro sembrar, que sea dirigido por la palabra de Dios, que no sean por filosofía barata, por filosofía nueva, sino que estén sentados y cimentados en la palabra de Dios. Amén.
En el punto número 2, Timoteo le da instrucciones personales, Pablo le da a Timoteo, instrucciones personales de cómo hacer, de qué hacer, y le dice que tenga cuidado de él mismo. Veamos ahora 1 de Timoteo 4, del 11 al 16. Si me acompañan, me dan un amén, podemos ver para desglosar estos puntos. El 11 dice, esto manda y enseña, que ninguno tenga por poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Amén. Entre tanto que voy, ocúpate de la altura, la exhortación, la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de la mano del presbiterio. Ocúpate de esta cosa, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todo. Mas ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te hieren. Amén. Amén. Cuánta tela que cortar, hermano. Cuánta sabiduría, cuánta exhortación. Pablo le manda a través de esta carta a su querido discípulo, a su hijo espiritual Timoteo, que estaba pasando por una situación difícil donde él estaba encargado de pastorear esta iglesia de Efesios, que tenía estas filosofías y estas falsas doctrinas y estas falsas enseñanzas. Y Timoteo, siendo un muchacho joven, hasta cierto punto tenía que lidiar con todo este tipo de situación que se presentaba en esta iglesia en Efeso. Entonces Pablo lo manda a exhortar y le dice que mientras él va, a Timoteo que se esforce en la doctrina, que se esforce en la enseñanza, en la fe, en la pureza, en el amor, que mientras él llegara, Timoteo se ocupara de hacer esta cosa y se mantuviera firme en la doctrina y que no vacilara, para que así mismo él sea un ente de bendición para él, para la iglesia y para los que lo oyeran. Amén. Aquí vemos que el versículo 11 hay un mandato. Aquí vemos que Pablo le dice, te mando a que la palabra de Dios se debe enseñar. Amén. Es un mandato que el apóstol Pablo le da a su hijo espiritual Timoteo, pero es un mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dio a todos sus discípulos, a todos ustedes, no al pastor Marco, a la pastora Sarita, a mí, al pastor Wilfredo, sino a todos y cada uno de nosotros que somos cristianos. El Señor nos manda a que debemos enseñar, pero lo primero es lo primero. Amén. Tú no puedes enseñar lo que tú no sabes. Amén. O sea, lo primero es lo primero. Tenemos que venir a la palabra, tenemos que ser discipulados, tenemos que aprender. ¿Para qué? Para que Dios nos use como vehículo de enseñanza, para poder seguir esos comandos, para poder obedecer la palabra. Así que Pablo manda a Timoteo, le da un mandato que enseñe la palabra. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo nos pide que llevemos la palabra hasta los confines del mundo. Es en Mateo 28, es la comisión, de New Commission, la nueva comisión, donde Él nos manda a predicar la palabra y a ser discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Y es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Amén. El versículo 11, en este mandato de Él nos manda a enseñar. Y no solo debemos enseñar la palabra, predicando la palabra o compartiendo la palabra, también podemos enseñar de la manera en que vivimos la palabra. Amén. Podemos enseñar con nuestros actos, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, de la forma en que nosotros vivimos. Estamos dándole una enseñanza a nuestros familiares que están más cercanos, a nuestros hermanos de la iglesia que están viendo nuestra conducta, al pueblo impío, a nuestros vecinos que no creen en el Señor. Ellos pueden decir, ¿qué tiene esa persona que yo no tengo? ¿Cuál es el espíritu de esa persona que yo no tengo? Con nuestra conducta nosotros le estamos enseñando, con nuestra conducta nosotros le estamos predicando. Amén, hermano, con nuestra conducta sea una conducta digna de Dios y que alabe y alabe a Dios y lo edifique. Amén.
Debemos ser obedientes a su palabra, debemos ser obedientes a nuestra conducta y con nuestro fruto. Dice la palabra de Dios que por su fruto los conoceréis. Amén. En el versículo 12, siguiendo el contexto y la exégesis de este capítulo, en el versículo 12 vemos que dice que seamos un ejemplo con lo que decimos, con la palabra. Que nuestras palabras sean palabras de vida, que sean palabras de exhortación. Con nuestra palabra podemos edificar o con nuestra palabra podemos destruir. Así que nuestra palabra sea una palabra de edificación, de exhortación, de avivamiento. Que cuando alguien hable con nosotros, sienta que nosotros lo estamos exhortando, que tenga deseo esa persona de hablar con nosotros, que esa persona se sienta vivificada en el momento que esa persona habla con nosotros. Amén, que nuestra palabra sean palabras de aliento, palabras de vida. Amén. Que seamos un ejemplo, y como repetitivo, pero lo primero, que seamos un ejemplo de lo que hacemos, que nuestra conducta y nuestros hechos hablen más que 1000 palabras. Amén. Que seamos un ejemplo de amor hacia nuestros hermanos, que seamos un ejemplo con nuestra actitud espiritual, que seamos un ejemplo en nuestra fe, que seamos un ejemplo con nuestra pureza y nuestra santidad. Amén. Que nuestra esperanza esté centrada en la lectura y la exhortación y en la enseñanza. Pablo le dijo, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que mientras él viene, que se enfocara, que se ocupara y que se centrara en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Así nosotros, mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar ocupados, tenemos que estar busy en la enseñanza, en la exhortación, en el trabajo, en crear fruto, en hacer su obra. Tenemos que estar busy ocupados en los preceptos de Dios, estar ocupados haciendo el trabajo del reino de Dios, para el reino de Dios. Amén. Pablo enfatizó la importancia de ocuparse y mantenerse espiritualmente santo a través de la Santa Escritura y entonces así poder ayudar y poder enseñar. ¿Ven el punto, hermano? Lo primero es lo primero. Pablo exhorta a Timoteo a que esté ocupado y esté esperanzado en la enseñanza para que él se edifique y él esté en presencia del Santo Espíritu y después él pueda entonces enseñar e instruir a los hermanos. Amén. Por eso dice la palabra que para cumplir bien con sus deberes debe tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y no solo debe tener cuidado, sino que debe persistir en ello. Amén. Para luego él pueda ocuparse de los demás. Amén, hermano. En Mateo 6:33, el evangelista dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Aleluya, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a buscar? Primeramente, vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, y luego todas las otras cosas vendrán por añadidura. Primeramente tenemos que buscar la presencia de Dios. Primeramente tenemos que buscar y fortalecer nuestra relación de Dios con Dios. Y después como consecuencia, todas las otras cosas vendrán por añadidura. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que lo primero es buscar la dulce y hermosa presencia de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Debemos buscarlo con todo nuestro corazón. Decía el profeta, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Amén. Una vez más, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen, ¿con qué? Con todo su corazón. Amén. Lo primero, debemos buscarlo con todo nuestro corazón. Y si lo buscamos con todo nuestro corazón, es la promesa, dice el profeta Jeremías, que lo encontraremos. Amén. Si vamos a ser instrumento de Dios para su reino y para su gloria, debemos ayudar a otro. Debemos ser siervos del Señor. Y debemos hacerlo con amor de Dios y amor a su reino. Esa debe ser nuestra principal motivación y
de impulsar nuestro servicio hacia Él y hacia los otros. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina de verdad. Sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo de la palabra, y termino con una nota que dice San Francisco de Asís, el padre, creo que fue un padre de la Iglesia Católica, que decía, predicar el Evangelio en todo tiempo, amén hermano, predicar el Evangelio en todo tiempo y en todo momento, y cuando sea necesario, usa la palabra. Amén hermano. Prediquemos el Evangelio en todo tiempo y en todo momento, ¿con qué? Con nuestros actos, con nuestra conducta, con nuestros hechos. Y cuando sea necesario, usemos la palabra. Amén, aleluya. Siempre me gusta esa cosa. Un aplauso fuerte al Señor. Dice Pablo a Timoteo que seamos un ejemplo, de amor hacia los hermanos, que seamos ejemplo de fe y de santidad y pureza, que seamos ejemplos de amor, de exhortación, de palabras, amén, que seamos ejemplos para que los que están a nuestro alrededor puedan y vean la grandiosidad y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amor, amén. Así que, hermano, con esto termino. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Fue bien cortito, pero lo primero es lo primero. Lo primero es buscar la presencia de Dios. Lo primero es estar en su presencia, que Él nos unja con su amor, con su cobertura, y así nosotros podamos compartir su palabra y llevarla a los otros hermanos. Así nosotros podamos ser un ente de bendición para las otras personas que están alrededor. Amén. Bendición.